y quería tener una palabra, un momento de recordación de un gran pastor y un gran amigo que pasó a la presencia del Señor el domingo pasado, mi amigo Eduardo Lorenzo. Él estuvo justamente aquí en nuestro programa en este año contándonos de esa tremenda experiencia que vivió la iglesia que él pastoreaba como resultado del incendio del salón auditorio. Ellos habían comprado un cine en el centro de la ciudad de Adrogué y imprevistamente, ahora vamos a recordar el relato, se incendió. Entonces lo invité porque escuché de cosas que habían sucedido en ese momento y por otro lado por mi amistad con él, de haber trabajado con él mucho tiempo. Y yo quiero honrarlo porque Eduardo fue un siervo de Dios, un iluminado, una persona de avanzada. Siempre estaba soñando cosas nuevas, desarrollando nuevos proyectos, revisando el funcionamiento de su congregación de una manera rica, de una manera fresca. Y su iglesia, como resultado de eso, terminó siendo de inspiración para miles y miles de iglesias en todo el mundo. En una época venían de todas partes del mundo a visitar la iglesia de Adrogué por algunas cosas muy interesantes que esta iglesia ha realizado y sigue realizando en el día de hoy. Así que la verdad es que hoy pude participar con los miembros de la iglesia y con Bernardo Afrancino, que estuvo también en mi programa anunciando la conferencia de Bill Hybels un mes atrás, que es el yerno de Eduardo y posiblemente sea el pastor que quede con la iglesia. Eduardo fue una persona muy querible, no siempre coincidí con él en todo, pero hicimos muchos trabajos juntos. Lo que más nos unía era estar presidiendo la fundación que es propietaria del campo, el lugar de campamentos aquí en la ciudad de Buenos Aires que se llama Máximo Paz, el Sembrador. Así que de trabajar allí me vinculé con él muchísimo, asados, noches juntos, era un gran director de adoración. Así que quiero honrarlo en esta noche y vamos a poner en el aire un pequeño fragmento del programa cuando él estuvo aquí con nosotros para recordarle a él, honrarlo a él y glorificar a Dios por la vida de este gran hombre que nos dejó, pero que sus obras le siguen. A ver, vemos el video. Bueno, compraron el cine, la iglesia siguió creciendo, hablemos del incendio ahora, ¿no? Bueno, el cine quedó totalmente restaurado. Hermoso. La ciudad agradecidísima y era el único salón para la ciudad. ¿El otro cine qué pasó? Perdóname. No lo vendieron, hicieron un shopping, el shopping se fundió y ahora es la Casa de la Cultura, pero tiene solamente salones para 80 personas, dos saloncitos. Ajá. Entonces todos los colegios, las instituciones, todo lo que hay en Adrogué, lo hacían en el argentino. Sí. Así que era muy conocido y popular. Después le hicimos todo un arreglo en el frente. Sí. Le restauramos el frente a lo que era el modelo original, porque había habido un destrozo. Bueno, algo parecido al centro de convención que tiene la iglesia del Pastor Silvestri, en la peatonal de Rosario. Sí. El frente está hecho a nuevo, y un edificio increíble, ¿no? Cuando la Argentina era un país próspero y rico. Lo increíble es que eso quedó intacto. El frente. Sí. Se quemó. Contanos que se quemó, así vemos el video. En realidad se quemó, a ver. Vos predicaste a la mañana, dijiste. Yo prediqué a la mañana, terminé hablando de que tenemos que romper con todo lo que pueda llegar a ser un ídolo que reemplaza la presencia de Dios, aunque sea un recuerdo de la presencia de Dios. Porque Israel muchas veces pecó con eso y creo que uno de nuestros problemas es ese. Así que fue parte del programa. Bueno, estaba yo en una serie de mensajes centralizando todo en Jesús, por una cosa que había recibido en una enfermedad en octubre. Yo estuve enfermo internado y ahí tuve 2 o 3 experiencias que me hicieron
ponerle todo el énfasis a Jesús, pero el énfasis, inclusivo y exclusivo, no hay otra cosa. Entonces esa mañana prediqué así, bueno, después nos fuimos, la gente quedó haciendo la limpieza, qué sé yo, y en los 40 minutos que no iba a haber gente en el Argentino, se produce el incendio. Así que es muy sintomático. Ahí está, sí. Bueno, me encantaría ver todo el programa. Dicho ese paso, le digo a Sebastián que haga una copia, porque seguramente la esposa de Eduardo, los hijos, aunque tiene muchos videos de él, ¿no? Pero como regalo, como homenaje, se fue un hombre muy destacado en la obra evangélica y quería rendirle este modesto homenaje como siervo de Dios y también como amigo. La noche de hoy va a ser una noche tremendamente interesante, por lo menos para mí, porque una de las cosas que más me apasiona es leer libros y artículos sobre apologética. Me interesa mucho cómo poder entender la cultura en la que estamos inmersos, cómo poder llegar a ese producto, ese ser humano, esa persona que respira la cultura de esta época y no entiende mucho, no sabe mucho, no tiene mucha referencia de las cuestiones bíblicas, no sabe qué es la Biblia, no ha sido enseñado en la fe de ningún tipo, y a mí me interesa cómo poder llegar a esas personas, cómo establecer puntos de contacto. Y la apologética es una ciencia, no es para asustarse. Y tengo a alguien que se ha dedicado a estudiar, tengo a alguien que se ha dedicado a prepararse, profesor universitario en universidades en los Estados Unidos y también en Europa. Y hoy está con nosotros, es Richard Smith. Richard, bienvenido al programa. Thank you very much. Muchas gracias. Richard debe aprender español porque se ha casado con una argentina. Ahora, eso no es culpa de ninguno de nosotros. Él se ganó se metió en ese lío. Pero bueno, todavía no es lo suficientemente fluente como para hablar en español, así que vamos a usar el auxilio de Marcelo Robles. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy contento de estar otra vez. ¿Estás listo a traducir palabras difíciles? Espero. Vamos a ver si no me ayudan acá en el estudio. Bueno, ¿qué es la apologética? So, what's apologetics? The typical translation is defense of the faith, La típica traducción es defensa de la fe, but it's really much more complicated than that. pero generalmente es más complicado que esto. In fact, you can divide apologetics into two spheres or branches, you might say. De hecho, uno puede dividir la disciplina de la apologética en dos esferas o dos campos, como uno podría decir. There's defense of the faith, which is the narrow definition. Hay una definición más estrecha que podría traducirse defensa de la fe. And then you might call faith on the attack or offensive apologetics. Y podemos hablar de un sentido más amplio que es la ofensa de la fe. Ofensiva. La ofensiva de la fe. So let's deal with the first one first, the simple one, defense of the faith. Bueno, la más sencilla, el sentido más acotado sería defensa de la fe. The word apologetos appears about 17 times in the New Testament. La palabra apologetos aparece unos 17 veces en el Nuevo Testamento. It's actually a secular Greek legal term. De hecho, es un término griego del contexto legal, secular, obviamente. And it means literally to talk oneself off a charge. Y literalmente se traduce el hablar defendiéndose y librarse de los cargos que uno recibe, digamos, legales, ¿no? And it's usually translated in the New Testament as defense, explanation, or excuse. Y se traduce generalmente en el Nuevo Testamento como defensa, explicación o excusa. There are essentially three kinds of defensive apologetics in the New Testament. En el Nuevo Testamento podemos encontrar
tres tipos de apologética, digamos, a la defensiva, ¿no?, de la fe. One is referring to the many times in which Paul was placed in a Jewish or Gentile court to defend himself. Una tiene que ver con las muchas veces que San Pablo estaba en algún lugar, ya sea con una audiencia judía o griega o pagana, defendiéndose él, defendiendo la fe. Another occasion is when the church has been slandered or accused of false charges. Otra ha sido cuando la iglesia ha sido acusada ha recibido falsas acusaciones. For example, in the early church, many Christians were thought to participate in orgies and eating of infants during communion. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, en tiempos del Nuevo Testamento y posteriormente, la iglesia era acusada de practicar orgías, practicar comilonas, cuestiones que implicaban ciertas formas de inmoralidad, prácticas inmorales. In our day, other charges would be that Christianity is irrelevant. En nuestro día, quizás otras acusaciones tendrían que ver con el área de que el cristianismo es irrelevante. Or intolerant. O intolerante, en or todo God caso. is a tyrant. O Dios es un tirano. And so throughout the history of the church, there have been very famous men and women of God who have written responses or apologetics to charges brought against the church. Así que a lo largo de la historia de la iglesia uno descubre muchos hombres y mujeres, escritores, que han escrito defensas a las acusaciones que recibía la iglesia. And then the third is very close to it, but it's what we call misinformation or misunderstanding. Y la tercera, digamos, subrama de esta defensa de la fe sería lo que es muy similar a la segunda y tiene que ver con las falta de comprensión o las confusiones en cuanto a temas de la fe. So this particular kind of apologetics is typically done by specialists and highly trained individuals. Así que este primer área de la apologética, que es el área más estrecha, más enfocada, la realizan hombres muy entrenados en esta disciplina o subdisciplina. So several examples are, for example, Augustine in the 4th century. Por ejemplo, uno sería San Agustín en el siglo IV. When the Romans accused the Christians for causing the collapse of the Roman Empire by introducing Christianity. Cuando los romanos acusaban al cristianismo, a la iglesia de haber generado el colapso del imperio romano por haber introducido el cristianismo al imperio. And then Aquinas in the Middle Ages attempting to convince Muslims of the faith. Y Aquino, Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media tratando de convencer a los musulmanes acerca de la fe. And then in our day, popular writers such as Josh McDowell, Ravi Zacharias. Y en nuestros días, escritores conocidos como Ravi Zacharias o Josh McDowell. So this is usually the work of specialists, but there are resources available for the average Christian. Y entonces decíamos, en esta primer subdisciplina hay trabajos muy técnicos, pero también hay recursos disponibles para los cristianos en general. And these books, for example, are fortunately translated into Spanish. Y hay libros que han sido traducidos al español. Si yo quisiera llamar la atención a la audiencia, porque uno de los temas que más enfrentamos o enfrentan los cristianos, particularmente en el tiempo del trabajo, en la facultad especialmente, o aún en cuestiones familiares, son esas preguntas, esos ataques, y muchas veces los cristianos no están preparados para dar defensa de la fe. La Biblia nos exhorta a que debemos estar preparados a dar defensa de la fe. Así que este tema de la apologética, si bien es un tema para gente preparada, es para todos. Todos debemos estar capacitados o intentar capacitarnos para poder responder a las grandes preguntas que la gente nos hace. Preguntas, por ejemplo, ¿por qué un Dios bueno permite que los niños
nazcan enfermos o vaya pobreza en el mundo? ¿Por qué triunfa siempre el mal sobre el bien? ¿Por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal? Es ese tipo de pregunta que por supuesto uno debe tener respuesta. Y nuestro invitado mencionó a dos grandes autores, particularmente en español hay más libros traducidos de Josh McDowell. Josh McDowell fue un misionero de la Cruzada Estudiantil para Cristo en la Argentina en la década del 70, tuve oportunidad de conocerlo, y luego cuando volvió se dedicó a escribir estos libros. Yo le recomiendo por lo menos dos. ¿Quién movió la piedra? Evidencias que exigen un veredicto. Particularmente el segundo, Evidencias que exigen un veredicto. Justamente escritos para que los cristianos puedan leer y tener argumentos para defender la fe. Porque la gente nos hace preguntas y tiene derecho a hacernos preguntas. Y la gente tiene dudas y tiene derecho a tener dudas. Y nosotros no podemos simplemente referirlo, bueno, le voy a preguntar al pastor o no sé, no te puedo contestar no, tengo que preocuparme. Bueno, estamos en medio del programa ya, así que le puedo dar los números telefónicos para que alguna persona que esté interesada en este tema nos llame, haga alguna pregunta. Richard puede contestar todas las preguntas, pero no va a tener tiempo en esta noche. Pero bueno, sería bárbaro que alguien lo desafiara con alguna pregunta bien difícil, mucho más difícil de la que a mí se me ocurre. 4568-6452, 4568-6667, el teléfono para la audiencia de Rosario 607-5728. Un programa para pensar, ¿eh? Si usted esperaba un programa pasatista, hoy no, hoy un programa para usar lo que el Señor nos dejó entre las dos orejas, el cerebro, que suponemos todos tenemos, y se necesita mucho para entender esto. Richard, hablaste de la apologética defensiva. ¿Vas a decirnos algo acerca de la apologética de ataque? That is actually the main concern of the Bible. De hecho, esa es la principal preocupación de la Biblia. The two terms that are usually used for offensive apologetics are polemics or elenctics. Los dos términos que se usan para hablar de la apologética ofensiva es polémica o eléntica. And the word elenctic comes from John 16:8, which speaks where it speaks of the Holy Spirit will convict the world of sin. Y la palabra eléntica proviene del texto de Juan 16:8, donde habla que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. And this is actually critical because for effective evangelism to occur, we need to understand the social, political, religious context of the people we're trying to reach. Y esto es muy importante porque para poder compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, es importante que entendamos el contexto social y religioso en el cual vamos a comunicar. And I learned very early in seminary that on every page the Bible is in a polemical dialogue with the social, religious, political context in which it occurs. Y yo aprendí muy temprano en mis estudios en el seminario que la Escritura está constantemente en un diálogo polémico con el contexto cultural, social y religioso en el cual está lidiando. And I can give you 4 brief examples, 2 from the Old Testament and 2 from the New Y puedo Testament. dar 4 ejemplos sencillitos, 2 del Antiguo y 2 del Nuevo Testamento. The first is from Exodus 3, and it occurs the exodus of the Jewish people from Egypt to the Promised Land. Éxodo 3, cuando el pueblo de Israel está preparado para salir o preparándose para salir de la tierra de Egipto. Egypt was the dominant power of the world at that time. Egipto era el imperio dominante de aquellos tiempos. Their propaganda said that Pharaoh was the son of God. La propaganda política decían que Faraón era el hijo de Dios. And so the question that emerges from the story is which people group, which God
which social structure reveals the redemptive plan of God? Y la pregunta es, ¿qué pueblo, qué política, qué sistema revela el plan redentor de Dios? Is it Egypt, Pharaoh, and their gods? ¿Es Faraón, Egipto y sus dioses? Or is it Israel, Moses, and Yahweh? ¿O es Israel, Moisés y Dios? And so the plagues are Yahweh's systematic deconstruction of the pagan idolatry and corrupt social structure of Egypt of the Así time. que el texto va desarrollando una deconstrucción de los sistemas de Egipto y sus dioses, destruyendo cada uno de los aspectos que sostenían su estilo de vida. The second example from the Old Testament is actually quite ironic. El segundo ejemplo del Antiguo Testamento es bastante irónico. It's from 1 Samuel 5, and it concerns the capture of the Ark of the Covenant by the Philistines. Lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 5 cuando el arca es capturada por los filisteos And placed in the temple of Dagon. y ponen el arca en el templo del dios Dagón. This was very typical at that time to capture the gods of your opponent and put their, their statues, their altars in your temple. Era común en aquella época capturar los dioses de los pueblos enemigos y ponerlos en los templos de tus dioses. So the following morning, after the ark had been placed in the temple, Así que el día siguiente, después que el arca fue puesta en el templo del dios Dagón, Dagon had fallen face down on the floor, prostrate before the ark. Dagón se cayó el estatua hacia adelante, como postrándose ante el arca. As you can imagine, the priests were not happy about this, and they put Dagon back on his pedestal. Seguramente uno se imaginará que los sacerdotes no estaban contentos, pusieron otra vez a Dagón en su lugar. So the next morning, they found Dagon once again on the floor at the face of the Ark of the Al Covenant. día siguiente encuentran al dios Dagón otra vez de cara, caído frente al arca del testimonio. But this time, the hands of the statue had fallen off and the head had been removed. Pero en esta ocasión las manos habían sido rotas del dios y su cabeza también había caído. In the ancient world, the removal of the hands in battle was a sign of impotency, of powerlessness. Y en el mundo antiguo, en la guerra, cuando se le cortaban las manos a una persona, hablaba de impotencia o se le removía toda posibilidad de defenderse o de poder. So once again, God is deconstructing the idolatry of a pagan nation. Otra vez, Dios está destruyendo la idolatría de una nación pagana. Now, a New Testament example from Romans chapter 1, verse 4. Otro ejemplo ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 4. When Paul writes, Jesus is the Lord, the Son of God, Cuando San Pablo dice, Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, he made an extremely polemical and confrontational statement. hace una declaración muy polémica y muy confrontativa, Because the ideology of Pax Romana, or the peace of Rome, porque la ideología del Imperio Romano, lo que se llamaba la paz romana, was that Jupiter and the gods had given power to Caesar era que Júpiter y los dioses le habían dado poder al emperador César to extend justice and peace to the earth. para enviar justicia y paz al mundo. So once again, the question is, who is the real Son of God? La pregunta era otra vez, ¿quién era el verdadero Hijo de Dios? Who is the real people of God? ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? What is the real society of God? ¿Cuál es la verdadera sociedad de Dios? The reality is the Roman Empire was extremely brutal and extremely corrupt. La realidad era que el Imperio Romano era muy corrupto y muy brutal. And so very briefly, the last example. El último ejemplo. In the book of Revelations, there are two opponents of the bride. En el libro de Apocalipsis hay dos oponentes a la novia. One is the beast, Uno es la bestia, often thought to be the objective persecution power of the state. generalmente se lo ve como la persecución objetiva de parte del Estado. The other is the harlot, Y el otro es la gran ramera, which is the seductive, subjective power of sensuality, que representa lo subjetivo, lo seductor del poder, particularly through the power of money. particularmente el poder del dinero. And the book of Revelation is extremely critical of mammon worship. Y el libro de Apocalipsis, como sabemos,
es muy crítico y muy enfocado en el tema del hombre y la adoración, ser humano y la adoración. So this kind of apologetical engagement is the primary concern of the Bible. Así que este es el primer y más importante enfoque de la Biblia en cuanto a una apologética ofensiva. ¿Qué clase nos estamos recibiendo? Ahora, La verdad es que me quedo callado, no hago preguntas, nada, porque estamos recibiendo una clase magistral del tema de la apologética en la Biblia, ¿no? Nos dio 4 ejemplos, Richard, realmente apasionantes, como para ir a profundizar, ir a buscar, a ver cómo sigue todas estas historias. ¿Y cuál es el propósito de este programa? El propósito de este programa es perturbarlo, desafiarlo, sacudirle la mente. Usted tiene como cristiano que estar preparado, debe prepararse para dar razón de su fe. Ojalá toda esta charla que nos da Richard en esta noche motive a muchos a estudiar más profundamente este tema, la palabra, y prepararse para confrontar con una sociedad antagónica al mensaje de la fe. Sergio de Rosario comenta que el conocimiento del hombre se tiene que fundamentar en la palabra y quiere compartir 4 versículos de 1 Pedro 3:15. Fundamentan nuestra fe. Bueno, sí, Sergio, ¿la sabés de memoria el texto este, Richard? ¿Ah, sí? Ya lo teníamos preparado. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, yo creo que Sergio también enfatiza que la manera de defendernos es estudiando la palabra de Dios, ¿no? Y que quizá quieras hacer una referencia a eso. Yes, that particular verse is one of the occasions where the Greek word apologetos shows up. Este ejemplo particular de 1 de Pedro 3:15 es uno de los casos donde la palabra griega apologetos aparece en el texto original. And it's really a very critical verse in understanding apologetics. Y es un texto clave para entender el tema de la apologética. What's interesting about this particular verse is the context of the book of Peter. Es interesante entender este versículo en el contexto de todo el libro de Primera de Pedro. First Peter is intimately concerned about the issue of suffering and evil in the Primera de world. Pedro se preocupa mucho por el tema del sufrimiento y el mal que hay en el mundo. And so when Peter is telling his readers to be ready to give an answer, Cuando Pedro les dice que deben estar listos para dar una respuesta, he's particularly urging them to be ready to give an answer for your hope in the midst of suffering and evil. Pedro está alentándolos para que den una razón de la fe en cuanto a su esperanza en medio de un mundo lleno de mal y de dolor. Because suffering is a common experience of all human beings. Porque el sufrimiento tiene que ver con una experiencia común a todo ser humano. And Christians in the Bible have a very unique and very powerful and very relevant answer to give. Y los cristianos en todo el mundo tienen que dar una respuesta única, estar preparados, una respuesta relevante. Bueno, no vamos a poder, Sergio, contestar o hacer una respuesta, un comentario de cada texto, pero muchísimas gracias. Se ve que está escuchando Sergio con mucha atención. Nos da 1 Pedro 4:11, 2 Corintios 4:12 y 2 Timoteo 3:17 y 18. A veces cuando estamos haciendo el programa, Sergio, se lo digo a usted que está viendo, uno se pregunta, ¿habrá alguien del otro lado? Y lo que estamos diciendo, ¿alguien le está prestando atención? Y Sergio nos asegura, nos confirma que hay gente muy inteligente viendo nuestro programa. Y le agradecemos mucho. Así que ya tenemos, vayamos contando, tenemos un oyente, un televidente, uno. Y hacemos con, mire, Sergio, si fuera solamente usted el único,
estamos contentos de poder hacer este programa. ¿Cuáles son, Richard, las grandes preguntas que hoy el mundo le hace a la fe cristiana? Yes. Well, because of postmodernism, Bueno, estamos en un mundo de postmoderno y por causa del postmodernismo entonces, and in conjunction with the spread of consumerism, unido a un consumismo, two areas that are particularly important today. hay dos áreas que son muy importantes en el tiempo de presente. And one has to do with the issue of ethics. Uno, el tema de la ética. The fact is that many Christians, many evangelicals, Muchos cristianos, muchos evangélicos, live economically in a way that is not perceivably different than a non-Christian. viven económicamente en un estilo de vida que no es muy diferente al no cristiano, So Christianity is not credible to them. en cuanto al consumismo económicamente, ¿no? Entonces el cristianismo no se hace creíble para ellos. Another area is in the area of claims of truth. En otro área es el área del reclamo de verdades. One of the questions that drove my studies is, why should I be a Christian rather than an atheist? Uno de los temas que me llevó a mí a estudiar lo que estudié es ¿por qué uno debe ser cristiano en lugar de ser un ateo? And so it's absolutely critical for Christians to have an understanding from Scripture about the reasonableness or the reasons for their Christian faith. Así que es muy importante que desde la Escritura los cristianos tengan una razón por la cual ellos creen en lo que creen. Today in postmodernism, essentially they say that all truth is relative. Hoy, en nuestro mundo postmoderno, se dice que toda verdad es relativa. And postmodernism has done a great service for us. Y el postmodernismo nos ha hecho un gran servicio It has dethroned the idol of modernism. que destruyó, digamos, o quitó del trono al ídolo del modernismo. And so now all of us have a place at the table, Así que todos hoy tenemos un lugar en la mesa, but essentially postmodernism boils down to the idea that all truths or all perspectives are relative to one another. y básicamente el postmodernismo dice que toda verdad es relativa a cada uno. So an important question that's asked of us, Así que una pregunta importante que se nos hace, why should you as a Christian elevate your truth or your worldview above all others? se nos dice, ¿por qué vos como cristiano tenés que elevar tu verdad por encima de la verdad de los demás? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? And that's Que the big question. mucha gente dice, bueno, si vos querés ser cristiano, If bárbaro. you want to be a Christian, that's great. eso sí, viví tu fe en tu casa. Leave your faith in your home. No la saques a la calle, no la traigas al mercado, no la traigas al lugar de trabajo, viví tu vida en forma privada. Pero el cristiano no puede vivir eso en forma privada. Estamos llamados a vivir nuestra fe en todos lados. Entonces, algunos dicen, bueno, quédate con tu fe, yo no quiero saber nada de tu fe, no me molestes con tu fe, yo creo en mi verdad y respetame. Entonces la pregunta que le hago a Richard es, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano frente a este tipo de ataque o pregunta o respuesta de la gente que dice, yo tengo mi fe, no me molestes, o yo tengo mi verdad, no me molestes con tu verdad? Well, there's an intellectual response that one can make. Hay una respuesta intelectual que uno puede hacer, And I've actually used this in Prague, y yo usé este ejemplo en Praga, and that is to say that en la República Checa, ¿no? who made you God? Who made you God? Who made you God? ¿Quién te ha hecho a vos Dios? In other words, for him to say to me O sea, que para que él me diga a mí that my worldview is totally relative, que mi verdad es relativa, he must be standing someplace highly exalted la persona que me está desafiando debe estar poniéndose en algún lugar muy, muy arriba in order to offer an evaluation of all possible worldviews para evaluar todas las verdades over all time, now and in the future,
de ahora y del futuro, and conclude an absolute truth that everything's relative. y concluir de una forma absoluta, con una verdad absoluta, de que todas las verdades son relativas. And in jest, I've actually bowed before them and said, well, I've never met God in person Y before. en un gesto irónico yo me inclino y digo, la verdad que nunca conocí a Dios antes, ¿no? Hablándole a esa persona. But as a practical matter, Pero de una manera práctica, Christians have every right to be at the table for discussion. los cristianos tienen todo el derecho de estar en una mesa de discusión. And I found that in discussing with very postmodern people in Prague, Y yo descubrí que discutiendo con personas muy posmodernas en su estilo de vida en la ciudad de Praga, en la República Checa, that there was a very pragmatic reason that God gave me 2 ears and 1 mouth. que hay una razón muy práctica por la cual Dios me dio 2 orejas y una boca, So that I could listen twice as much as I talk. para que pueda escuchar 2 veces antes de hablar. And so I would listen and ask many questions Así que yo escuchaba y hacía muchas preguntas and pray y oraba for an angle and a theme, a concern, a fear, a doubt, something that existentially was of great need to them. para encontrar un ángulo, un temor, una razón que existencialmente a esa persona le generaba inseguridad. Interesantísimo. Very interesting. Matilde de Teodelina, Santa Fe, está mirando el programa. Su hijo está saliendo de la droga y el Señor se lo prometió en el Salmo 1.3. Está feliz por el programa. Rosa de Capitán Bermúdez dice que este es su programa favorito y que nunca se lo pierde en serie, es de mucha bendición. Cookie de Castelar dice que está haciendo zapping hace ya varios años, se convirtió mirando Canal Luz, siempre mira el programa y hoy está fascinada con el tema, está tomando nota de todo, es realmente muy interesante. Nos manda saludos a mí y a los invitados. Bueno, ahora yo no entiendo bien, porque si hace zapping, ¿cómo es que nos está mirando? Debe hacer zapping, pero no a esta hora. Gracias Cookie, y me parece muy bueno. Yo le voy a decir que cuando habló de los 4 ejemplos del 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento, lamenté no tener un papel y lápiz yo, porque tengo el vicio de pastor. Y le debe haber pasado lo mismo a Marcelo. Qué buenos sermones podemos sacar de estos temas. Pero bueno, es muy bueno y habla de que usted es muy inteligente, Cookie. Seguramente como muchos otros que nos van a seguir llamando al 4568-6452, 4568-6667 y el 6, y el agente de Rosario es solamente 607-5728. El mundo posmoderno es el que está hoy dominando la escena, o ya se pasó el mundo posmoderno. No, I think that it continues in spirit. Yo creo que continúa en espíritu todavía gobernando, ¿no? But I believe that it's actually, or some scholars have said, hyper-modernity. Yo creo que podríamos hablar en realidad de una hipermodernidad. Or some scholars have suggested it's a repeat of the Romantic movement, O algunos eruditos hablan de que es una repetición del movimiento romántico, which stressed inner feeling, subjectivity, relationships, que hablaba sobre, enfatizaba la subjetividad, los sentimientos, relaciones románticas o relaciones interpersonales. so that a very irrational period followed a very rational period. Así que un periodo irracional siguió un periodo muy racional. And so the Romanticism followed the Enlightenment, and now postmodernism is following modernism. Así que el romanticismo, el siglo XIX, continuó al iluminismo, y ahora tenemos el posmodernismo que continúa al modernismo. But in terms of the spirituality of postmodernity, Pero en términos de la espiritualidad de la posmodernidad,
the common phrase is that people are believers without religion. La frase que se usa es, la gente es creyente sin religión. A student once said to me in Prague, Un estudiante una vez me dijo en Praga, if I become a Christian, si yo me convierto al cristianismo, me hago cristiano, must I go to church ¿tengo que ir a la iglesia? and must I quit sex? ¿Y tengo que dejar de tener relaciones sexuales? So this very kind of open-ended, very subjective form of spirituality Así que esta forma muy abierta, en un sentido sin parámetros claros de espiritualidad, opposition to any kind of absolute truth, whether it be in the form of church doctrine or philosophy, se opone a todo lo que es una doctrina cristiana o de la iglesia o filosofía. will probably continue for some time. Seguramente que este estilo de vida, esta forma de ver las cosas va a continuar por algún tiempo. But probably will never reject the blessings of modernity, Seguramente nunca va a negar las bendiciones de la modernidad. such as the ability to have this TV program, Por ejemplo, el hecho de tener este programa de televisión, our Blackberries and computers, for example. nuestros teléfonos celulares y nuestras computadoras. ¿Cómo sabe que ahora tengo un BlackBerry? Bueno, gracias, Cookie. Ya entiendo, no es que estaba haciendo zapping hoy. Hizo zapping por mucho tiempo y un día encontró Canal Luz y ahí fue que conoció al Señor. El pastor Eduardo Rindfleisch de Misiones dice que es muy bueno el programa y recomienda 2 libros. El título es En defensa del cristianismo, de Bill Wilson, publicado por la editorial Unilit. En realidad es un libro en 2 tomos, eso lo que nos dice. Gracias, Edgardo. ¿Conoces el libro? I know the name. Conozco al nombre de Sí. Bueno, pero Unilit es una editorial Unilit is, respetable very y es de respectful, recomendar. respected. Javier de Bahía Blanca pregunta si puede Publishing comentar sobre Bahía algún Blanca, material de Javier, apologética can you recommend sobre some, Génesis 1:11. apologética Muy from bueno Genesis el 1:11. programa. Bueno, Genesis 1:11. Génesis 1:11 ahora nos agarró. 1:11. A Remind ver. me of the verse. Vamos a recordarle el versículo. Dice, God said, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Será este el texto, Javier? he's wondering whether that's the A ver, text. chequemos That's eso, not ¿no? clear. Por supuesto, Genesis todo 11. texto merece o tiene su comentario, pero algún material apologético sobre esto. No, that particular verse, no, I cannot recommend the book explicitly. No puedo recomendar un libro específicamente sobre este versículo, But an excellent book about creation theology pero un libro excelente sobre la teología de la creación is called Kingdom Prologue se titula El prólogo del reino, by Meredith Kline. por un autor llamado Meredith Kline. If it's possible to show my 3rd slide, I have some other texts that might be of interest to your caller or your writer. Hay algunos títulos que puedo recomendar que están en una de las A ver, diapositivas que pongamos la trajimos. diapositiva de los libros en pantalla, pero anda mencionándola. So you can mention that. Ahí está, Sí. sí. Bueno, evidencia que exigen un veredicto, Ray de Josh McDowell, John McDowell, el caso de el Cristo. caso de Cristo, Lee Strobel. Lee Strobel, y el fin de la razón de Rabbi Zacarías. There is a series of books and sermons by Tim Keller. Hay otra diapositiva donde se mencionan los libros del pastor Tim Keller. Los sermones. Los sermones. Sí, In particular, his book Reasons for Faith, Reason for God. Reasons for God, yes, is now in Spanish. Y hay un libro y su libro se acaba de salir en castellano por una editorial secular, se llama En defensa de Dios. A ver, quiero decir esto. Ahora paro, este libro lo leí yo. I read this book. Es It's a extraordinario. tremendous book. Es un libro para leer It's a y book to releer read y and read releer. again and read again.
y gracias a Dios ya Thank está God. en español. It's in Spanish. Yo lo I recomiendo, recommend pero de it una manera highly. muy efusiva. Hablando con una persona a la que estuve hospedando, atendiendo durante un día, I hosted a person. la persona quedó muy agradecida por lo que yo hice, la llevé a una estancia, a comer un who asado, went to eat, en fin, a cosas de barbecue. amigo, y me mandó este libro He y sent me me his apasionó book. la It's lectura. been Y tremendous. lo sorprendente es que después con Marcelo pudimos went to New estar York, charlando con Timothy Keller, que es el pastor de la iglesia Redeemer en Nueva York, y mira qué lujo me voy a dar, And I'm gonna tell something that I feel en proud esta of. conferencia In en Lausanne. Sudáfrica estuvimos reunidos en un momento y se acordó de mí, de la reunión que tuvimos juntos. Marcelo me presentó a la señora y yo no podía creer que Timothy Keller se acordara de mí. Es hoy por hoy una de las personas que está en el tema de la apologética más importante, más relevante. La página se llama Redeemer, para los que leen inglés. Imperdible. Pero espero que el libro Razones En defensa de Dios es el título en castellano. en defensa de Dios. ¿Vos ya lo tenés? Sí, está por una editorial secular. En todas las librerías se puede conseguir. Qué bárbaro. En defensa... En defensa de Dios. Lo voy a promocionar ya mismo. Mire, a ver, Editorial Norma. está allí en defensa de Dios. No, venía la cámara otra vez acá. Yo quiero hablar. Ahí está. En serio le digo. He podido recomendar muchos libros aquí, especialmente de todos mis amigos que vienen, que escriben libros, pero esto es imperdible. Salga ahora de su casa, vaya al shopping más cerca y cómprelo. Es un libro para no dejar de leer. Compre ya. Ana de San Nicolás mira siempre el programa, es de muchísima bendición. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están llamando. Richard, estuviste trabajando en Praga You worked in Prague, y también en and Estados also Unidos. in the United States. En Praga, en una Praga, comunidad post-comunismo. Post-communist, En Estados Unidos, una comunidad 100% capitalista. ¿Qué diferencia había en los mismos estudiantes o en los estudiantes postmodernos de ambas culturas? What Yes. difference did you find? Yes. Both students suffered from the disease of materialism. Ambos estudiantes sufrían de la enfermedad del materialismo. The students in Prague suffered from a philosophic version of the disease, Los estudiantes en Praga sufrían de una versión filosófica de la enfermedad. For them, the world was material. There was no spiritual world, there was no God, there was no religion. Para ellos el mundo es lo material, es lo que se ve, no hay Dios, no hay espiritualidad. But because their social world, the communist world had fallen apart, Pero a causa de que el mundo comunista se había caído, they were now open and searching for new ideas. ahora estaban abiertos y buscando nuevas ideas. And during these times of social transition are often the times when revivals and reform movements take place. Y en estos momentos de transición social y de crisis es cuando generalmente los avivamientos ocurren. So we had many positive, exciting discussions about religion and God in this context. Así que tuvimos muchas discusiones sobre Dios y la religión en este contexto. In fact, we joked, we called ourselves intellectual terrorists De hecho, nos llamábamos nosotros terroristas intelectuales, because our job was to blow up, so to speak, their worldview and expose them to the Christian worldview. así que porque nuestro propósito era hacer explotar sus verdades y mostrarles a ellos lo positivo de las verdades del cristianismo. So it was a very difficult place to work, but very enjoyable. Fue un lugar muy difícil para trabajar, pero lo disfrutamos mucho.
In the United States, there's a different kind of materialism. En los Estados Unidos hay un materialismo diferente. They've been deeply influenced by the Christian story and the biblical worldview. Ellos han sido muy influenciados por las historias bíblicas y la manera de entender la vida desde lo bíblico. And in my view, they're generally bored with life. Y en mi opinión están muy aburridos de la vida. The materialism from which they suffer El materialismo que ellos sufren is the material of consumerism. es un materialismo del consumismo. They have so much toys, Tienen tantos juguetes, so many pleasures, tantos placeres, so busy with activities. tan ocupados con actividades, They have no need of God. no necesitan a Dios. And that's a very general statement, of course. Y es una generalidad por ahí lo que digo, por supuesto. But many authors, Pero muchos autores, and I agree, y yo estoy de acuerdo, that the greatest spiritual problem facing the world dicen que el desafío más grande que el mundo tiene, el desafío espiritual que el mundo tiene, is not postmodernism or Islam or any other no es ideology, posmodernismo, islamismo o ninguna otra ideología, but it's consumerism sino el consumismo or the love of mammon. o el amor al Dios mamón, al Dios del dinero. You mentioned Tim Keller. Usted mencionó al pastor Tim Keller. In my opinion, the more interesting book En mi opinión, el libro más interesante is the other one that I mentioned, es el otro libro que está también en la diapositiva que mencionamos. called Counterfeit Gods. Es el libro que se traduce Dioses del engaño Unfortunately, it's only in English at this o time. dioses falsos y desafortunadamente está todavía en inglés. But it's an excellent place to begin to understand cultural apologetics or offensive apologetics. Pero es un buen libro, seguramente me dijeron que lo están traduciendo, es un muy buen libro para entender el tema de la apologética ofensiva. Qué bueno, si yo lo he visto el libro. Es más, creo que nos prometieron que nos lo iban a regalar. Sí, yo tuve que comprar una en el aeropuerto de Nueva York. Porque no te lo regalaron. No, estaba agotado el libro. Nosotros estábamos, a ver, le contamos a la audiencia, estábamos con Marcelo, el pastor Omar Cabrera Jr. y Carlos Mraida, y nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien y tuvimos la oportunidad de dialogar con todos los pastores de esta iglesia y también con Timothy Keller. Y ellos nos prometieron que nos iban a dar, entonces nosotros no comprábamos nada. Y bueno, algunas cosas nos dieron y otras no. Pero bueno, tendríamos que ir esta vez a Nueva York a ver si nos lo regalamos, ¿no? Aunque nos salía más barato comprarlo, etc. La semana que viene dice Richard que va a estar allí y va a comprarte el libro. Bueno, ahí está. Y es verdad lo que dice Discépolo. El que no llora no mama. Ana de San Nicolás quiere saludar, escucha Ana, Marcelo, Ana de San Nicolás quiere saludar al pastor Marcelo porque él fue quien casó a su hija, Silvia Eyerravide, cuando vivías en Michigan. Hace muchos años. Has cometido muchos errores en tu vida, Marcelo. Es bueno, que se emocionó mucho al verlo, dice que adora el programa. Bueno, dale un saludo. Bueno, un saludo muy grande, Silvia. Ana. Perdón, Ana. Gratos recuerdos de aquella época. Era muy joven. Todavía soy joven, pero era mucho más joven en esa época. Bueno, yo no sé si usted ha disfrutado del programa con Richard, pero vamos a orar para que aprenda a hablar en español. Decía algo en español para mostrar que... Yo quiero hablar en español, pero yo no puedo, todavía no. No, ¿Sí? pero para cuando llegue el momento nos pueda... Yo creo que si en un par de años hablas bien, vas a tener un programa de apologética en Canal Luz. Pero te faltan 2 años. 2 años. El problema es que la señora habla tanto que no lo deja hablar a él. Bueno, pero vamos a hacer algo, porque yo he cometido el delito de casarlo a Richard, entonces soy un poco responsable de su situación. Gracias Richard, gracias. Me parece muy valioso este programa. Le diría, es el sueño. Una de las cosas por las que hago el programa es porque mi intención es cómo hablar con la persona que no cree, cómo llegar a aquel que
que no tiene la misma fe que tengo yo, pero con una actitud de respeto, con una actitud de saber que tiene por qué creer lo que cree y de ninguna manera abrumarlo, ofenderlo, acosarlo, manipularle. Me gusta poder charlar, es lo que intento hacer con el programa. Por eso uno de los programas que a mí más me ha apasionado de todo lo que hice este año es el programa con Rolando Hangling, porque por fin pude tener en el programa a alguien que se confiesa ateo. En realidad ese es el sueño mío, hacer un programa más cerca de eso que de los otros. Pero bueno, no se puede todo, vamos avanzando y espero que aquellos que no son cristianos, que han visto el programa, hayan visto hayan escuchado nuestra conversación y entiendan que lo que más deseamos nosotros es que ustedes puedan tener lo que nosotros tenemos, pero que no se los podemos imponer, que ustedes lo van a tener que recibir por la fe, en un acto de voluntad, de decisión. Y encontrándose con Dios van a encontrar la respuesta a todas esas preguntas que ustedes tienen en el corazón. Si hemos conseguido que usted abra un poco más sus ojos, su mente, en el programa de esta noche, nos vamos muy contentos. Gracias a todos, gracias a todo el equipo que ha trabajado. ¿Qué tenemos mañana, Vicky? Viene el pastor Daniel Rota. Mañana vamos a tratar un tema muy interesante con el doctor en psiquiatría Daniel Rota, que como siempre que viene nos enseña muchísimas cosas. El programa de mañana va a ser muy interesante tanto como el de hoy. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Nos encontramos mañana.